Muy buenas tardes nuevamente. Como lo dice la diapositiva, mi nombre es Orlando Casares Contreras y esta vez, ayer fue otro tema distinto, hoy es un... Sí, bueno, eso estaba haciendo. Mi nombre es Orlando Casares Contreras. Aquí trabajo como museógrafo proyectista, y los últimos 10 años, desde que estoy trabajando aquí en el instituto, ha sido justamente sobre temas de patrimonio y museos. Arqueólogo de formación. Y bueno, aquí lo que quería traerles es un poco un tema que en parte fue una materia que llevé durante el posgrado que hice en la Universidad de Murcia, que tiene que ver justamente las relaciones de los movimientos sociales, las dinámicas urbanas, con lo que es los monumentos y las edificaciones, algunos considerados patrimonio, otros creemos que son patrimonio, y justamente para ir discutiendo estos temas me parece pertinente hacer algunas aclaraciones y tener algunos puntos de partida con mayor profundidad, y a partir de ahí pues ya empezar a armar toda esta reflexión y discusión. En muchos de los diccionarios que conocemos sobre patrimonio, arquitectura y otros aspectos que incumben a lo que son los estudios urbanísticos, sociológicos por supuesto, tenemos por monumento público, que no necesariamente es un monumento que evoca a la patrimonialidad, es aquella edificación que conmemora a una persona, suceso, país o concepto a través de su presencia en lugares de carácter público, como son avenidas, parques públicos, así como otros lugares donde confluyen las personas libremente. A menudo se convierten en referentes urbanos o alguna vez lo dejaron de ser, y en este sentido, bueno, toda ciudad siempre tiene estos imaginarios, estos idearios con los cuales pues, se van confluyendo. De aquí pasamos a la otra categoría para luego ver cómo se entrelazan, que son los movimientos sociales. Aquí básicamente hay enormes cantidades de literatura, sobre todo sociológica, y me quise limitar únicamente a las definiciones más pertinentes de dos diccionarios, uno de sociología y uno de antropología, el de antropología de Thomas Barfield y el de sociología de Luciano Gallino. Primero tenemos que para Barfield, los movimientos sociales son estructuras de cambio social históricamente conformadas por grupos revolucionarios y antagónicos, interclasistas, políticos, religiosos, económicos y militares. Para Gallino, son acciones colectivas no efímeras en el que un grupo más o menos organizado recurre a acciones extrainstitucionales con el fin de promover o impedir ciertos cambios, conformados por redes informales bajo un objetivo común. Este puede ser político, religioso, económico, social, incluso podemos mezclar ambos. Y en términos muy generales, constan de tres elementos básicos todo movimiento social. Primero, pues están basados en campañas permanentes o efímeras. Estas campañas compuestas por grupos con repertorios basados en coaliciones, alianzas, empoderamientos, no siempre, pero muchas veces suelen ser de grupos marginados que ya tienen un lugar más preponderante en la sociedad, y por supuesto la demostración pública de la propia manifestación o el cambio. Y aquí es donde empezamos a ver justamente su relación con los monumentos públicos, porque muchos de estos movimientos suelen materializarse especialmente tras su éxito. Uno de tantos ejemplos es el Monumento a la Revolución Mexicana. La ciudad de Mérida está llena de muchos imaginarios y monumentos públicos, algunos considerados patrimonio, repito, otros no. Voy a pasar una serie de imágenes, todo el mundo tendrá alguna impresión buena, mala, neutral, indiferente, nostálgica con respecto a lo mismo. Por ejemplo, tenemos el Monumento a la Bandera, un lugar que es bastante icónico. El mismo escultor también tiene otra referencia, como el Parque de las Américas. Aquí en este caso solo puse una referencia, la concha acústica, no me quiero demorar mucho en esto. Otros de estos imaginarios pueden ser con respecto a narrativas, leyendas, mitos locales, como en este caso la glorieta del Ixtabay, por la Macroplaza. También a personajes históricos, y aquí es donde entramos a una dimensión todavía más social. Por ejemplo, tenemos rematando una de las principales avenidas al poniente, la avenida Canek, que lleva justamente el nombre de este personaje, Jacinto de los Santos Canek. Aquí cerquita en la esquina tenemos a Gonzalo Guerrero, que también hay una colonia adjunta a este rumbo con el mismo nombre. A Salvador Alvarado, que se encuentra en el poniente. Carrillo Puerto, en Paseo de Montejo.
monumentos, por ejemplo, a este evento que se nos narró en la conferencia pasada, lo que es el movimiento de las haciendas, también a los conquistadores, algunos personajes de la historia considerados como los primeros intelectuales o los más destacados de Yucatán, como Justo Sierra O'Reilly, a militares como Eulogio Rosado, y bueno, toda esta serie de personajes evocan diferentes tipos de emociones, representaciones o repulsiones hacia los mismos. Y aquí es donde empezamos a ver cómo el estudio de los monumentos edificados nos dan un panorama mucho más completo y complejo sobre las tensiones que se van desarrollando a lo largo y ancho de la historia de cualquier lugar. Y esto no es solo exclusivo de la ciudad de Mérida, del país en México, sino de prácticamente cualquier asentamiento urbano. Sobre todo porque lo que tenemos que considerar es, cuando hablamos de monumento público, si nos queremos situar en términos de patrimonio, es bajo qué elementos podemos considerarlo como tal, como un bien patrimonial. Y bueno, entre las diferentes acepciones hay una que me gusta mucho, de Llorenç Prats, investigador de la Universidad de Barcelona, que habla básicamente de tres, que es la naturaleza misma del monumento, la historia del mismo, a la que evoca, y la genialidad, que es esta parte más de carácter artístico. Por supuesto, hace la aclaración, y esto es muy importante que la consideremos, que la misma noción de patrimonio cultural, como igual ya nos han expuesto desde la sección de conservación, pues es una invención, una construcción social, y pues como tal es una concepción dinámica que con el tiempo va cambiando. No podemos hablar de los valores que hoy consideraríamos necesarios para patrimonio que sean exactamente los mismos que se usaron hace unos años, décadas, siglos, etcétera, etcétera. Otra dimensión que quiero mencionar dentro del patrimonio, dentro de los estudios y la concepción como patrimonio cultural, es su capacidad de hacer vínculos entre los miembros de la sociedad. Estos vínculos se crean, se articulan, se desarticulan muchas veces con los elementos que los rodean, sean naturales, culturales, creados básicamente por las propias personas, por acción directa, indirecta, como el paisaje nequenero que nos mencionaban en la conferencia anterior. Y por supuesto, estos vínculos están compuestos por este concepto muy general conocido como identidad social. Este concepto, el investigador Aquiles Chihú lo entiende cuando hablamos de identidad social no como una identidad, sino como un conjunto de identidades que se articulan en un grupo o en una persona. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos una identidad nacional, pero también una regional, una identidad religiosa, política, etcétera, etcétera. Es decir, coincidimos con diferentes tipos que conforman a un individuo y los individuos a un grupo. Por lo cual es muy común encontrar contrastes y congruencias o incongruencias dentro de este mismo concepto. En este sentido, pues vemos que cuando hablamos de identidades o identidad social, no podemos referirnos únicamente a algo rígido. Siempre tenemos que entenderlo con este constante dinamismo. Y por supuesto, cuando esto lo aplicamos con respecto al patrimonio, es decir, qué elementos nos identifican, nos vinculan como sociedad, pues hay dos condiciones básicas. Lo que nosotros podemos reconocer como propio o lo que reconocemos externo a otros, es decir, nosotros y los otros. Esto es algo muy, muy interesante y bueno, se ha escrito demasiado en los términos de identidad sobre, es decir, cómo uno se autoescribe, cómo uno reconoce a los otros, se reconoce a sí mismo, cómo los otros nos reconocen, etcétera, etcétera. Y antes de entrar con algunos ejemplos para ver por qué el título de la frase, ya para ir terminando me gustaría evocar maravilloso artículo escrito por Néstor García Canclini, justamente sobre las peculiaridades que también debemos de considerar cuando hablamos de patrimonio cultural. Y esto obviamente aplicado a los monumentos públicos, sean o no parte de nuestro patrimonio. Primero, cuando hablamos de patrimonio cultural, sobre todo cuando nos referimos a edificaciones y a monumentos, también hablamos de una acción de desigualdad social, que es la que muchas veces genera esto. Los usos del patrimonio pueden ser múltiples, los podemos tener con usos comerciales, como se discutió en las primeras pláticas, podemos también tener usos morales, sobre todo cuando hablamos del patrimonio intangible, la ritualidad,
tenemos usos del patrimonio más sociales, económicos, etcétera, etcétera. Obviamente, en la medida que estos vínculos se van generando y regenerando, desarticulando, es que también vemos por qué hay una necesidad de preservación en algunos casos o en otros de sustitución, restitución. Nuevamente, no todo lo que es necesariamente sea antiguo o no genere vínculos tenga que conservarse, ¿no? Aquí entramos en una discusión bastante compleja, pero bueno, al menos lo que hay que entender es, en la medida que existan estos vínculos, pues existe esta necesidad. Y conforme se van perdiendo, pues a veces se va poniendo en duda si vale o no la pena. Es una discusión, repito, muy grande, pero son algunos aspectos que quisiera rescatar. Obviamente, uno de los usos más comunes en cuanto al sentido comercial es que el que se le ha estado dando al patrimonio en épocas de las industrias culturales como un generador económico y, por supuesto, la parte que mayormente conocemos, los criterios estéticos y filosóficos del mismo, qué tan bonito, agradable o desagradable es visualmente. Cuando hablamos del patrimonio edificado o los monumentos públicos, efectivamente estos son parte de una desigualdad social, ya que un monumento es un acto político. Alguien lo pone, alguien lo instaura y tiene un mensaje muy poderoso. Aquí no estamos entrando en una dimensión moral de si es bueno o es malo, sino simplemente los grupos que se encargan o que están en el poder suelen ser aquellos que deciden qué es lo que se va a edificar y qué no. Hoy en día vemos tendencias en donde colectivos y organizaciones civiles empiezan a cuestionarlo e incluso a proponer nuevos nombres para avenidas, para lugares, deposiciones, etcétera, etcétera. Y aquí es donde vemos cómo justamente también se convierten en un campo de batalla no solo simbólico, sino hasta físico, con las tensiones que se van generando. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo diferentes grupos en diferentes partes del mundo, no me quiero remitir únicamente a lo local, a partir de esas tensiones empiezan a ganar espacios y con esto algunos elementos de representatividad pública, repito, como los monumentos, empiezan a deponerse, a ser agredidos, atacados, etcétera, etcétera. Es por eso que esto es muy importante verlo como un problema de carácter antropológico y sociológico, más allá de dar una valoración y quizá a partir de allá pues, empezar a tener algunas reflexiones un poquito más argumentadas. Por ejemplo, rescatando la imagen anterior, sabemos que aquí tenemos colectivos que no están de acuerdo con estos monumentos, independientemente de lo que sean, no son figuras, cumplirán criterios estéticos, no tienen una tradición de años, pero por ejemplo hay quienes están diciendo que el monumento a las haciendas, pues no podemos elogiar algo que propició la marginación, la desigualdad a pesar del crecimiento y otros aspectos que no quiero ahondar porque pues, ya se mencionó en la pasada, o por ejemplo de los conquistadores diciendo que en realidad no entablaron nada bueno, en fin, hay toda una serie de... Y esto es, algo normal dentro de las sociedades urbanas porque hay grupos que ya empiezan a tener esta capacidad de organizarse para exigir, empoderarse como tal. Y una de las últimas dimensiones que también intervienen en estas tensiones es la dimensión moral del patrimonio, que esta dimensión se da sobre todo en el aspecto ideológico. Por ejemplo, hay celebraciones rituales ceremoniales, como las que se nos decían en las primeras conferencias, que son parte de este patrimonio intangible, lugares que pueden ser considerados sagrados o profanos, que eso también va cambiando, eso también tiene un aspecto de moralidad. Y por supuesto también existe este aspecto ideológico todavía más incisivo en torno al deber ser, es decir, qué debemos considerar como bueno, qué debemos considerar como malo, en caso de que permanezca el mensaje debe estar allá, en caso que un grupo no se sienta representado o desee que el mensaje sea diferente, crea una tensión, etcétera, etcétera. Básicamente esta dimensión es la que motiva a la acción que se lleva a cabo en diferentes partes. Y justamente con todo este contexto teórico podemos ir viendo cómo cuando hablamos de las edificaciones como un acto político como tal, pues son susceptibles de ir cambiando y sucede. Uno de los ejemplos, y creo que es de los más evidentes, que bueno, mucha gente le habrá tocado conocer en su infancia el mismo o por medios, es cuando se inaugura el monumento de la flechadora de estrellas, conocida como Diana la Cazadora, en donde la esposa de uno de los presidentes, creo que era Manuel Ávila Camacho, le mandó a poner calzones, por lo que representaba un monumento a la inmoralidad.
Este fue retirado, se le hicieron algunos ajustes, se le quitó pues como una pequeña toga que tenía soldada, se dañó el monumento, se decidió sustituir el que vemos hoy en día y que se conoce como Diana la Cazadora, no es el original, ese lo pasaron en la ciudad de Hidalgo, en donde pues está el original con el desnudo tal cual debió llevarlo. Aquí vemos cómo estos aspectos inciden sobre lo que es estos actos. Uno de los mejores ejemplos sobre esta dimensión moral es lo que ha ocurrido con una réplica del David en lo que es una de las calzadas más importantes de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, al cual en los principios de los 80s decidieron ponerle pantalones para no promover la obscenidad. Sabemos que ese estado trae una dinámica moral muy interesante con el patrimonio, ¿no? Por supuesto, también tenemos otro aspecto que tiene que ver con la moral, pero también con lo que llamaríamos la fanaticada, la hinchada, que pues obviamente con motivos futbolísticos también lo han vestido, lo han pintado. Vaya, aquí lo que estamos viendo son esa serie de manifestaciones de la gente que incluso en administraciones más recientes, creo que hace 3 años, decidieron que pues, mejor era quitarlo y así nos evitamos de algunos problemas, ¿no? Y por supuesto esto no es solo exclusivo no, disculpa, de México. Otros personajes, sobre todo cuando hablamos de personas, aquí es donde entramos a una dimensión más delicada, ¿no? En términos monumentales. Esta es una de las figuras a caballo de Francisco Franco, un personaje conocido en la dictadura española, que obviamente hay grupos que lo apoyan, hay grupos que lo rechazan. Por supuesto, ya se ordenó la exhumación de sus huesos, todavía es algo que se sigue discutiendo, incluso en términos religiosos hay grupos católicos a favor, grupos católicos en contra, es decir, hasta en una misma asociación religiosa vemos cómo existen estas tensiones. En Cataluña, obviamente, la figura ha sido totalmente repudiada, porque incluso durante su traslado fue apedreada, golpeada y tuvieron que resguardar la misma, todavía no saben qué hacerlo. En otras regiones cercanas a Barcelona, igual en Cataluña, ha sido objeto de todo tipo de grafitis, bueno, decapitado simbólicamente, ya que decidieron dejarla y pues le cortaron la cabeza. Justamente estas dinámicas sociales, el monumento es como este campo de batalla. Por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, a Nueva Orleans, aquí vemos que los movimientos suelen ser todavía más extremos. Esta es una estatua que están retirando del general Lee, un general conocido por sus ideas racistas, sobre todo en la guerra civil norteamericana. General Lee, no recuerdo el nombre, pero lo conocen como el general Lee. Siempre aparecen estatuas a caballo, casi en toda la Unión Americana hay esculturas, bueno, hubieron, porque ahorita se están retirando. Por ejemplo, en Baltimore, que decidieron no retirarla, de plano la gente se organizó y pues aquí está el resultado de la turba, sobre todo la población afrodescendiente. En San Francisco vemos otro ejemplo sobre lo que son las misiones evangelizadoras. Esta figura causó muchísima polémica, sobre todo con las poblaciones indígenas y también afrodescendientes y bueno, de la misma ciudad, la cual fue retirada, solo esa parte, otros elementos fueron cambiados. Si nos vamos a este tipo de ideas, ahí mismo cercano a San Francisco, en el estado de California, en Los Ángeles, pues también hubo un movimiento que exigía y logró la destitución de la figura de Cristóbal Colón y en su lugar haciendo un monumento hacia la indianidad como elemento para verlo. Es decir, esto se ha replicado no solo en Estados Unidos, también en Caracas. Pues también se depuso la imagen de Cristóbal Colón en Buenos Aires, todavía en este último mandato de Cristina Kirchner. Parece ser que la van a volver a reubicar o no. Bueno, todavía se está discutiendo eso. Hay grupos que se sienten representados, otros ofendidos. Por ejemplo, aquí hay una imagen, otra vez regresamos al contexto norteamericano, de Marion Sims, el cual es considerado como el padre de la ginecología moderna, pero este monumento empezó a presentar problemas debido a que dentro de los movimientos de empoderamiento afrodescendientes, la constitución de muchos de los tratados médicos que hizo este doctor
estuvieron conducidos por experimentos ilegales de mutilaciones en mujeres afrodescendientes. Entonces, obviamente, en los íconos feministas norteamericanos, esto representaba una gran afrenta y se organizaron justamente para que creo que en el 2017 igual fue depuesto. Y aquí lo que quiero mostrar justamente con estos ejemplos es cómo cuando hablamos de los conflictos que hay en una sociedad, justamente los monumentos son parte de estos campos, ¿no? Entonces, siempre están en constante cambio y hay diferentes ejemplos. Bueno, a nivel político también vemos cómo se retira la estatua de Stalin en lo que era la ciudad de Stalingrado, hoy llamada Volgogrado, justamente hasta el nombre. Incluso algo que parecería un poco más extremo, pero que también representó una falta de respeto para sus pobladores, fue hace poco cuando establecieron, ya cuando se reinserta la población en Fukushima, Japón, después de la tragedia que tuvieron con su planta nuclear, un artista se le ocurre hacer esta figura como representando a una persona que se está quitando este traje y que ya está otra vez en condiciones de estar, y la gente lo consideró sumamente ofensivo, por lo cual, mucho antes de que se autorizara el retiro de la imagen, esta fue destruida por toda la población. Entonces aquí vemos cómo los sentidos de pertenencia, de identidad, juegan un papel sumamente importante, sobre todo cuando hablamos de personas. Incluso el siguiente ejemplo lo quise poner porque parecería todavía más extremo. Uno pensaría que una imagen de Gandhi no debería representar justamente un motivo de ofensa. Y aún así tenemos lugares, por ejemplo, en la ciudad de Legon, en Ghana, en donde justamente esta imagen de Gandhi, los estudiantes de esta universidad, pues destruyeron la imagen y se retiró todo lo que quedaba por unos comentarios que encontraron en alguna entrevista que le hicieron o en algún reporte en donde se refería a la población africana como no muy inteligente. Es decir, aquí vemos cómo estas dinámicas, estas representatividades simplemente entran en choque. Entonces, cuando vemos eventos recientes o no tan recientes que involucren daños a monumentos públicos, me parece que es importante tener en consideración todo este tipo de ideas, sobre todo entendiendo cómo se van gestando estas dinámicas. Y si queremos hablar realmente de patrimonio, pues considerar si estamos en condiciones o no de hacerlo. Es por eso que, para terminar, me gustaría proponer 4 puntos para la reflexión. Primero, pues ver que el estudio de estas edificaciones, de estos monumentos públicos, son obviamente de interés antropológico, legítimo y válido, sobre todo en los contextos de movimientos sociales urbanos. Ver nuevamente estas acciones como un campo simbólico de batalla, y a veces ni siquiera tan simbólico, entre los diferentes grupos que se conforman. Entender que la puesta de un monumento es una acción más que artística, es una acción política. De hecho, si se dan cuenta, y eso es algo que ha ocurrido desde ahora sí, históricamente, desde que tenemos memoria y registro, cada gobernante, independientemente del lugar, país, tiempo y espacio, trata de legitimar su posición siempre instaurando una obra que evoque a la monumentalidad, a alguna grandeza que él considere, y es por eso que pues hasta incluso en alcaldías no muy grandes vemos que siempre no puede terminar un periodo sin que alguien inaugure algo que considere importante y que otro pues puede venir y retirarlo. Esto es justamente parte de estos ejercicios. Y por supuesto, la última parte, entender que no todo monumento es parte del patrimonio y que cualquier monumento considerado como patrimonio también puede ser susceptible en dejar de serlo. Y justamente desde esta perspectiva me parece que es muy interesante empezar a abordar todos estos temas, incluso, ¿por qué no?, inferir este tipo de discusiones para lo que es la política pública, sobre todo para estos actos que obviamente nos consuman recursos y nos pudieran evitar ciertas discusiones, pues empezar a considerarlos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna añadido? ¿Crítica? Sí. Bueno, a conmemorar la Revolución Mexicana como un movimiento social que
se supone debió generar un cambio en beneficio de la población, justamente con la usurpación de la Huerta, la caída de Porfirio Díaz, es decir, todo ese episodio mexicano que celebramos cada noviembre es una conmemoración del mismo. De hecho, hasta la no conmemoración del mismo también es otro acto que puede deponer en otras cosas. Se supone que para los 100 años se hizo un monumento, que es lo que en la Ciudad de México conocen como la Suavicrema, la Torre Bicentenario, que no tiene una relación directa con lo que es el movimiento bélico y la independencia, que también la forma, vamos a llamarle, moderna con la que lo hicieron, también es un mensaje que a veces puede ser leído como una contraposición a este evento. Entonces ese monumento se hizo para conmemorar este episodio de la historia mexicana. Es como decir muchas gracias. Nibolal. Es un agradecimiento de despedida en maya. Es igual, solo que es un poco más religioso. Es como Dios te bendiga, algo así. Tengo entendido. Agradecemos su participación. Damos paso a la siguiente ponencia titulada la declaración